Dio Jorge González. Tiro libre para el equipo mallorquino. El árbitro que autoriza le pega a Arce, va al centro, el segundo palo. González de cabeza. ¡Gol! Miller Marenco. ¡Gol! Mallorquino, Miller Marenco de cabeza, jugada preparada, centro de Arce desde la derecha, González va al segundo palo, asistió, cambió de dirección esa pelota para que Marenco vuelva a cerrar en el primero, lo anticipa su marcador, cabezazo, preciso, la pelota ingresa y el rojo mallorquino hace historia por ahora, es el gol más importante de la historia de este club surgido en Juan León Mallorquín, que ganó la intermedia en el 2021, que tuvo un paso importante por la primera. Fueron 4 años, por ahora retornará a la intermedia, pero de momento nadie le saca el hecho de ganar un título oficial a nivel APF. Marenco y la alegría de toda la comunidad mallorquina, que hasta acompañó la salida del bus, repleto de ilusiones. Fue desde Mallorquín hasta Pedro Juan y por ahora la copa se direcciona nuevamente hasta esta ciudad del Alto Paraná. Miller Marenco de cabeza, 4 del segundo tiempo. Por ahora General Caballeros campeón de Copa Paraguay. Gana el rojo mallorquino General Caballero 1-2 de mayo 0. ¿Y quién le quita la ilusión? ¿Quién le quita la alegría parcial, momentánea, como usted quiera? Pero por el momento, como usted dijo, señor Federico Villalba, el campeón es el General Caballero de Juan León Mallorquín. Sí, tiene que volver a la intermedia en la próxima temporada, pero no le importa eso al hincha que se llegó hasta Pedro Juan Caballero y al que está allá en Carendí vibrando y festejando con esta apertura del marcador. Y qué golazo, porque es una jugada preparada. Lo buscan a González lejos del centro del área al segundo palo y él entendió eso, allí ganó por arriba, volvió a meter al otro lado la pelota y allí atropelló con toda el alma, con toda la vida y aplicó un cabezazo certero. Miller Marenco, imposible para Martínez, es la apertura del marcador y la ilusión de Carendí de gritar por primera vez campeón en el fútbol paraguayo desde el interior del país. 2 de mayo es el final del partido. Termina el partido con el triunfo del equipo altoparanense. General Caballero de Juan León Mallorquín escribe una página dorada de su historia en el río Parapití. Se convierte en el primer equipo del interior del país en ganar un título oficial de un torneo de primera de APF. Es momento de coronar los incontables viajes hacia nuestra capital que fueron parte de su rutina durante tantos años. El rojo mallorquino vive su noche mágica para alegría de su ciudad. El interior se siente identificado por este guapo representante que hoy levanta la copa de todos. No se trata de ganar 5 partidos nomás. Se trata de competir con todo lo que significa jugar 2 torneos de manera simultánea. Los viajes y el desgaste. Es cuestión de saber ganarlos para quedar en la historia. Y hoy, una de las páginas del fútbol paraguayo va dedicada a esta institución surgida del fútbol de tierra adentro, General Caballero de Juan León Mallorquín, campeón de la Copa Paraguay 2025.